Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla, Toli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Hoy vamos a hablar acerca de la diferencia entre un modelo informativo y un modelo formativo de lo que se suele llamar comunicación social, pero de común no tiene mucho porque es más bien una difusión de la oligarquía hacia el resto de la humanidad, pero que en cualquier caso sí es mediático, ¿no? Porque es el manejo de los medios masivos y sobre todo los de la modernidad, que siguen siendo los que más alcance tienen, radio y televisión prácticamente, porque el cine, bueno, habría que, consecuencia aparte, habría que analizarlo aparte, y la prensa pues está desapareciendo y migrando a internet. Pero en cualquier caso, en relación a esto, quería yo citar un concepto que tarde o temprano iba a salir, y es la diferencia que yo hago de lo cualitativo y lo cuantitativo como convicciones humanas. Yo llamo que cuando hay una convicción cualitativa, realmente uno prácticamente no va a renunciar a ella, ¿sí? No la va a modificar. Y cuando uno se mueve en términos de una convicción o de una actitud de vida o de algo, ¿no? Que implica algo así como la normativa de la propia conducta, cuando se maneja a un nivel cuantitativo, es cuando uno podría renunciar a ello, ¿no? Cuando, por así decirlo, te pueden llegar al precio, que no necesariamente tendría que ser dinero. Es decir, por ejemplo, si yo digo, pienso tal cosa, pero si alguien me demuestra lo contrario, pues entonces no lo pienso así, ¿no? Estaría yo a ese nivel, digamos, como lo llamo, cuantitativo, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, puedo hacer un esfuerzo por algo, pero si me cuesta más allá de cierto esfuerzo ya no lo voy a hacer, etcétera. Ahora, esto que quizá en otro momento lo planteé más ampliamente, coincide con algo que estoy encontrando en cómo se maneja la mediática. Hay mediática, sobre todo la de derecha, que en realidad mueve a la gente a un nivel formativo, ¿sí? No a un nivel informativo. Claro, a través de informar como ya dije, ¿no? Sobre la relevancia de las quimeras, ¿no? A través de informar, con o sin comillas, hay que ver de qué te informa, ¿no? Pero bueno, a través de esta recurrencia tan grande, y si nosotros vemos que hay no sé cuántos cientos, creo que 1000, pero serán las que sean, estaciones de radio en el país, todos los canales de televisión abierta y también de cable, muchos de ellos, y todos absolutamente en contra de la cuarta transformación, y realmente cuando vemos esa profusión de medios, pensamos no solo en que hay una repetición de un mensaje, sino que hay o tocan a la gente a un nivel formativo. Por eso, entonces aquí vamos a ir contando elementos. Está la percepción contra la realidad, pero está también lo formativo contra lo informativo, ¿no? Cuando el gobierno defiende alguna postura o sobre todo algún logro, que eso sería mucho más significativo, lo hace a nivel informativo, mientras que como se mueven los medios, se mueve a un nivel formativo cuando niegan la realidad a favor de la percepción, cuando niegan, por ejemplo, logros de la cuarta transformación. Esto se debe a que es algo mucho más profundo, mucho más estructurado, ¿sí? Algo que tiene en cuenta que la gente no se mueve tanto a nivel racional, sino a nivel de muchos otros estados internos que tenemos, ¿no? Evidentemente emociones y sentimientos, pero también la voluntad, la memoria y una serie de cosas, ¿no? Todo lo que yo llamo racónico, lo que es de razón y conduce a la conciencia, y arracónico, antirracónico, lo que pues no es propiamente racional ni conduce a la conciencia, ¿no? Es a ese nivel arracónico cómo se mueven
los medios, y por eso es complicado, porque de repente cuando tú le planteas datos, razones, etcétera, no estás tocando el núcleo de su convicción, que ya ha pasado a ser algo formativo para la gente, y por lo tanto, y como lo que decíamos en un principio, es como cualitativo, no está sujeto a una posible modificación. Yo me preguntaba por qué la gente puede tener unos principios progresistas, pero es más fácil que alguien flaquee en sus principios progresistas a que una gente deje de ser conservadora. Hay siempre el fenómeno, y habrá que contemplarlo, de una especie de mayoría silenciosa. Yo creo que entre la izquierda y la derecha, quienes más se decantan por una u otra forma, una u otra tendencia, son minoría, ¿no? Y en realidad hay una mayoría silenciosa que se vuelve parte de esto que decimos que se deja llevar por la inercia social en un momento o en otro, ¿sí? Pero es más fácil que una gente deje un concepto o una convicción progresista que una retro, ¿sí? Que una reaccionaria. ¿Por qué? Porque no porque sea mejor la reaccionaria, definitivamente, y sobre todo porque además de clase media para abajo, todo el mundo que vota y tiene una convicción a favor de la derecha vota contra sí misma y está contra sí misma. Lo hace porque no es mejor, no es más bueno, es más eficaz, porque se mueve a ese nivel formativo y no meramente informativo, porque es fruto ya de una formación, ¿sí? Y también cuando vemos, por ejemplo, esta cuestión del voto duro, ¿no?, que pueda tener la derecha, incluso de gente votando contra sí misma, pues es que están formados para eso, y nosotros como que pretenderíamos informar. A lo que vamos a llegar aquí es que el progresismo requiere un modelo formativo también, ¿sí? Porque hay esta idea de que hay que dejar que cada uno decida, ¿no? Eso de hecho me trae un recuerdo, ¿no? Cuando nosotros estábamos metidos en esto de la recreación y abogábamos por la mejor formación de los niños, aprovechando su tiempo libre, etcétera. De esto estoy hablando hace alrededor de 40 y tantos años. Y se planteaba el asunto de que decían, ya, los niños déjenlos en paz, ya no los persigan con clases y tareas. Y es que había una confusión, ¿sí? No es dejarlos en paz, dejarlos entre comillas en paz, es dejarlos a los niños y a la gente de cualquier edad en manos del poder fáctico, por ejemplo, de la mediática, ¿sí? Del poder fáctico, de los medios masivos de la llamada comunicación, ¿no? De los medios masivos de información y de enajenación. Es realmente entregarlos a ellos, entregar a la gente a esos medios, que no es que van a decidir, ¿sí? Sino que hay que tener un seguimiento y hay que tener un modelo de realmente cómo funcionan las cosas. De entrada podemos decir, necesitamos un modelo formativo en la izquierda. Ahora, la base social, que es lo que yo señalaba, la base social de la derecha, la base social de la izquierda, que ha sido la base social que se han venido enfrentando a lo largo de todas las transformaciones. La base social de la independencia, que coincide con la de la reforma, que coincide con la de la revolución y que coincide con la de la cuarta transformación, ¿sí? Y la base social que siempre se le enfrentó y que por eso se le llama reacción, porque reacciona frente a la acción, digamos, proactiva, la iniciativa que toma el pueblo en su defensa. Y la base social, tanto progresista como retrógrada, sí tenía un cierto modelo formativo, yo diría que lo suficientemente eficaz, y lo hubo y funcionó en las primeras tres transformaciones, en la independencia, la reforma y la revolución. Había una base formativa, tan la había que, como yo lo he señalado, hasta el PRI no hay un partidazo que retome esa base social. En los liberales se apoyaban en mucha gente que prácticamente, y sería muy interesante historiar eso, prácticamente mucha gente que se reunía sola, por su propia iniciativa, y que desde luego tenía un modelo formativo que no era fácil renunciar a él, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene la revolución, ya lo dijimos, el PRI, sobre todo ya el PRI, porque habría que ver qué fue el PNR, qué fue el PMR, pero el PRI
es el que va a avasallar la base social, no va a querer que tenga ningún funcionamiento espontáneo como sí lo tuvo en las tres transformaciones anteriores, y entonces va a afectar muchísimo la base social porque ya lo hemos, esto es una repetición de algo que ya se había dicho, pero ¿qué es lo que añade este video? Bueno, que afectó el modelo formativo de esa base social. Hoy hay una base social, pero con todo el desgarramiento que para la izquierda hay una base social, pero con todo el desgarramiento que sufrió en el neoliberalismo, carece de su propio modelo formativo, ¿sí? Y ahora bien, el asunto es que poder contar con un derecho, con un modelo formativo, ¿sí?, es lo que vuelve irreversible los cambios. A ver si nos entendemos. Cuando tú no estés aquí porque te informas que hubo un determinado logro social, sino porque eso lo estás introyectando como una parte de tu convicción y te estás formando que hay un futuro, que hay un México potencia por el cual luchar, que hay una realidad más grande a la cual servir, y en la cual además sí, te vas a ver beneficiado y eso es perfectamente legítimo. Entonces estaríamos nosotros ya abordando esta situación de poder contar con un modelo formativo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó con esta situación del modelo formativo, ¿no? Que la derecha siempre se portó alevosa, ¿no? Siempre tenía el dinero, la iglesia, los tribunales. Siempre ha sido un masacre contra la gente. Niega la lucha de clases porque no pretende luchar, pretende reprimir nada más, ¿no? Y la educación, incluso hasta la mismísima universidad, porque aquello de la autonomía, que es un concepto que tenemos que revisar históricamente y en todos sentidos, fue más bien en México, y habría que ver hasta dónde en otros lados también, fue más bien una reacción de la derecha para después de la Revolución Mexicana, para evitar, ¿sí?, que hubiera progresismo dentro de la universidad y convertirla en un bastión del conservadurismo. Pero esto a mí me tomó muchos años, no fue pronto, que yo alcancé a entender esto. Entonces siempre es esa situación de que yo tengo realmente los medios y tú no tienes nada. ¿Qué medios? El ejército, la educación, la iglesia, todo es de parte de la derecha y tu pueblo no tienes nada. Y así mismo está la cuestión de que la iglesia tuvo un modelo de control ideológico y llega el momento en el que lo cede a los medios masivos de comunicación porque ya no tiene esa eficacia, se dedica nada más la jerarquía fallida de la Iglesia Católica. Ya hablaremos acerca de esto. Yo soy católico y practicante, pero no dejo de ver los terribles errores de lo que llamo y que es la jerarquía fallida de la Iglesia. Cede el control ideológico a la mediática y de hecho últimamente también, y lo veremos, lo cede a los protestantes pentecostales porque son más eficaces para enajenar con una idea de pseudocristianismo, ¿no? Pero hay siempre este modelo, ¿no? Yo tengo el poder a través del mecanismo que controla este aspecto de la vida humana: educación, religión, monopolio de la violencia, etcétera, ¿no? Y estamos en la misma, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, frente a la mediática, tenemos que construir primero una mediática propia, pero tenemos que tener en cuenta que tenga un modelo formativo y no meramente informativo. Porque ¿qué es lo que pasa? Ellos no se dejan llevar ni por los hechos, ni por la realidad, ni por nada. Ellos, ¿quiénes? La derecha, la gente que está convencida y la gente de a pie, no es susceptible de ser convencida, porque por su formación, que es una deformación en realidad, no pone a prueba ni es capaz de reconsiderar nada. Tal como está, así es, y no importa que México progrese en esto y aquello y que 5 millones salgan de la pobreza y toda la cuestión que se ha conseguido y todo lo más que se va a conseguir, no importa, porque su manejo del modelo de su modelo formativo implica eso, el hecho de como a mí no me vas a sacar de mis convicciones,
como dijo por alguien, tengo mis prejuicios, no inventes cosas, ¿no? Que no son invenciones, o si tomamos el significado original de la palabra invención, son descubrimientos de realidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Este manejo, como yo le llamo arracónico, a través de emociones y otro tipo de estados internos, insisto, como la voluntad y cosas por el estilo, van a implicar que no, como la derecha no tiene principios sino intereses, nos maneja porque nosotros tenemos, a través de nuestros principios, nos maneja a nosotros, y no debemos dejar de tener principios porque para nosotros son vitales, pero ellos nos manejan a través de unos principios que ellos no comparten, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Ellos lo único que ven es eficacia, no ven que se cumplan o no principios, ni siquiera que, mucho menos que se satisfagan las necesidades de la gente, sino que sean eficaces. Entonces, mientras sean eficaces para ellos, funciona, y para la gente que los sigue también. Últimamente, y con esto de la marcha rosa del INE y todas esas tonterías, se está manejando que si hay gente de buena fe, es muy poca. La gente que vota por la derecha está maleada y está corrompida. ¿Sí? La gente que realmente se está viendo que la cosa está mal. El planteamiento de discutir es mucho más serio. Es que es lo que elimina en la gente el ver objetivamente la realidad y el ver que objetivamente están faltando a los valores. Eso es lo que realmente tendríamos que estar viendo, y no si uno o dos por allí definitivamente obran de buena fe, que son una pequeñísima minoría. Pero lo que pasa es que ellos tienen 12,000 años de opresión, desde que se inventó el sistema del trabajo, que el primer trabajo fue esclavo, y nosotros tenemos solo 500 años de progresismo, ¿no? No elegimos un gobierno en esta ocasión, sino un modelo de país, y no tienen caso que sea por poco tiempo, sino por mucho tiempo, que va a implicar implementarlo, desde luego, para poder gozar de él. ¿Sí? El modelo que nosotros necesitamos implementar, votando por Morena, no ahora, sino por 5 sexenios más, es un modelo que tiene que estar completo, y se necesita un modelo formativo en la mediática. Primero tener medios propios y generar un modelo formativo. Eso es lo que vuelve irreversible los cambios, entre otros factores, pero muy importantemente, gracias por ver este video de Nepantla Toli. Los esperamos en el próximo.